Buenas tardes, distinguidos y apreciados estudiantes. Tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes. Vamos a proceder en este caso a, a llevar a cabo nuestra clase correspondiente a la semana número distinguidos y apreciados compañeros, que todos y cada uno de ustedes pueda confirmarme si existe algún problema de comunicación, si se puede observar bien la presentación, para con ello pues proceder a dar por iniciada nuestra respectiva sesión. En este respectivo orden de ideas, pues desde ya a todos desearles la mejor de las tardes, éxitos, bendiciones extensivas a sus respectivos hogares, y en nombre de la Universidad Rural, pues desearles que se encuentren de lo mejor. En este respectivo orden de ideas, agradecerle en este caso a la compañera Mónica, que efectivamente nos hace referencia que se escucha nuestro respectivo curso. Y voy a proceder entonces ahora mismo a trabajar con el margen de nuestro respectivo curso, y hoy vamos a trabajar el control de la actividad administrativa del Estado. Cuando identificamos el control de la actividad administrativa del Estado, hacemos referencia a través de la cual el Estado lleva a cabo esos controles a través de verificar particularmente cómo se van a llevar a cabo todas y cada una de las funciones fiscalizadoras, o en este caso de identificación particular de cómo se va a supervisar la función administrativa. Y ahí comprendemos, establecemos y determinamos entonces nuestros objetivos en clase. Nuestro objetivo en clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca del marco a la forma en la cual se lleva a cabo el control de la función administrativa del Estado, en particular de la policía administrativa, y el control parlamentario sobre los actos de gobierno y el juicio político y la citación. Pongámosle muchísima atención porque, digamos, en este caso vamos a identificar un aspecto bien particular, y de ello vamos a identificar qué es el juicio político. Algunos de ustedes sé que lo han escuchado en algún momento y han podido establecer, pues, el margen de el juicio político, que es su alcance, hasta dónde está su permisibilidad. Y de esa cuenta, entonces vamos a identificar ahora mismo qué es el control de la actividad y función administrativa del Estado. Este control definitivamente se encarga de vigilar las tareas administrativas que se realicen de conformidad con las normas que se establecen. Es decir, se lleva a cabo con la finalidad de vigilar el actuar del funcionario público, y que particularmente la entidad pública esté cumpliendo con sus funciones. De esa respectiva cuenta, entonces, se trata en este caso de órganos con independencia de funciones. Dentro de estos órganos, evidentemente, vamos a encontrar la Contraloría General de Cuentas, Procurador de los Derechos Humanos, Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República, a través de la interpelación a los ministros. Desde ya citarles, compañeros, poder tener a la mano su respectiva ley del organismo legislativo, decreto 6394. Les repito, ley del organismo legislativo. Es importante identificar entonces, y en términos generales vamos a hablar ahora mismo de este control de la función administrativa. Y si bien es cierto, ustedes han notado que se han citado distintas entidades, pero vamos a hablar de la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas, evidentemente, es el ente que se encarga de fiscalizar los recursos, en este caso, la forma y el uso que se haga en el gasto público, procurando siempre que el gasto público sea efectivo y eficiente. Recordemos que el Estado, por su naturaleza, es un ente que no tiene desde ningún punto de vista un carácter que
nos motive, por así decirlo, a, nos motive a llevar un control o un orden específico de ingresos y a través de los cuales el Estado pueda administrar estos ingresos. Al contrario, el ente estatal es un ente eminentemente erogador, es decir, el Estado, su función en particular va a ser gastar y consecuencia de ello hacer uso de los recursos públicos. Y ahí entonces vamos a establecer el interés de nuestra respectiva, de esa respectiva forma a través de la cual la Contraloría General de Cuentas hace en este caso, hace auditorías, verifica y determina que específicamente se cumpla con los procesos de compras. Y es que estos procesos de compra lo que permiten es que cualquier particular pueda, en este caso, prestarle servicios al Estado. Es una intencionalidad que así se motiva en marco a los intereses propios del Estado. Por ello, la Contraloría General de Cuentas se encuentra fundamentada en la Constitución Política de la República y vemos cómo a este ente en la Constitución Política de la República se le otorga un carácter de autonomía. ¿Por qué, compañeros? Porque efectivamente se va a vigilar a todas y cada una de las instituciones. Pero ojo, acá estamos hablando del aspecto eminentemente financiero y económico, pero dejemos por un lado el aspecto económico. Digamos, si bien es cierto, es importante, por supuesto, que el Estado, evidentemente, para su función, necesita, en este caso, tener un control de la forma en que se hace uso del gasto público. De esa cuenta, comprendamos ahora y veamos cómo este control de la actividad y función no es únicamente el ámbito erogativo y la forma y el uso del gasto público, sino que aquí vamos a, en este caso, a identificar que no solo es el gasto público en particular, sino que también nos conlleva, ojo, a controlar que la entidad pública, a través de su máximo representante, tenga en este caso o sea, en este caso, controlado de funcionalidad, es decir, que identifique o establezca qué está realizando. De ahí vamos a encontrar el margen de la policía administrativa. La policía administrativa debe comprenderse como todas aquellas potestades que se le confieren a los órganos administrativos públicos para que ejerzan autoridad y sean garantes que el actuar de los particulares se enmarca dentro de los límites que la ley establece. Es decir, la policía administrativa va a verificar. Y me preguntará alguien, pero Lick, ¿qué es la policía administrativa? ¿Dónde la encontramos regulada? Bueno, la policía administrativa no es que se encuentre como tal una policía administrativa, sino que se le denomina así a esta funcionalidad que va a tener el Estado para verificar a través, en este caso, puede ser, por citar un ejemplo, a través de las interpelaciones a ministros, que de hecho vamos a hablar de ellas, y en la interpelación a ministros, ustedes van a identificar y van a verificar con claridad cómo efectivamente se ejerce un ámbito policial. Cuando les cito un ámbito policial, lo hago en virtud de algo. Y esto es en virtud, pues, que efectivamente el Estado, si bien es cierto, no vamos a identificar una policía como tal, en particular podemos decir que el Estado en particular establece, en este caso, una forma o establece los mecanismos a través de los cuales se puede identificar. Y esta policía administrativa definitivamente va a ser una potestad, ojo,
¿A quién va a corresponder esa potestad? Por ejemplo, en cuanto a la interpelación a ministros, primero la encontramos regulada en la Constitución Política de la República, pero en particular la vamos a encontrar regulada en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Y es que acá vemos cómo esa potestad, y es que el ámbito policial no es una institución, el ámbito policial es una potestad que se le otorga, en este caso, a determinadas entidades, en este caso en particular estamos hablando del Congreso de la República, para que en este caso sea garante del actuar del funcionario público. Y ahí entonces comprendemos qué es la policía administrativa. Ahora bien, de esta cuenta identificamos el marco del control parlamentario sobre los actos de gobierno. ¿Y qué es este control parlamentario? Definitivamente es una figura jurídica que consiste en el control que se ejerce o que ejerce el Parlamento sobre los actos de los funcionarios públicos a través de una invitación, citación o de la interpelación a ministros. El sistema se encuentra contemplado en los países que adoptan el sistema parlamentario, en donde el parlamento es el organismo encargado de la función administrativa. En este caso, particularmente el Estado de Guatemala, se ha regulado o ha establecido pues que efectivamente los ministros de Estado puedan ser, en este caso, evaluados en cuanto a su función, y no solo los ministros de Estado, también cualquier funcionario o empleado, bueno, empleados no, funcionario público que tenga un control sobre determinados entes puede ser, en este caso, instado a un juicio político. Entonces, la figura jurídica de la interpelación es el denominado juicio político que se le conoce y que a bien podemos identificar entonces que evidentemente en este caso, el ámbito del organismo legislativo se encarga de velar. Y me preguntarán ustedes, pero mire, Lick, ¿por qué es el organismo legislativo? Bueno, si entendemos en este caso el marco de lo que establece la Constitución Política de la República, entendemos que la soberanía, ¿de dónde deriva? Deriva del pueblo. Quiere decir eso que si la soberanía deriva del pueblo y es el pueblo el que la ejerce, entonces vamos a comprender lo siguiente. Primero, si bien es cierto, hemos identificado el marco de la soberanía y cómo funciona, vamos a comprender en particular entonces que si el poder ha sido delegada en el Congreso de la República, entonces ¿quién va a ejercer el poder público? Ahí entendemos entonces que el poder público lo va a ejercer ¿quién? El Congreso de la República. Y vemos cómo entonces es un ámbito de logicidad en donde determinamos, establecemos y particularmente identificamos que efectivamente el ámbito de control o de verificación queda determinado y en exclusiva en el Congreso de la República. De esa cuenta vamos a proceder entonces a identificar qué es la interpelación. Bueno, de lo anterior, si alguien tiene alguna pequeña duda, yo les voy a habilitar 3 minutos ahora mismo para que ustedes puedan solventarla. Yo vuelvo en breve con ustedes, 3 minutos, estoy con ustedes. Si alguien tiene alguna duda de lo que hemos identificado, si es relacionado a la interpelación, pues obviamente es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Y por lo tanto, pues podemos tener, o sea, en marco a la clase vamos a explicarlo y si siguen dudas, pues entonces las consultamos posterior a ellas, ¿sí? Los veo en breve.
Continuando con nuestro respectivo curso, dice Jeff que no le ha quedado claro quién ejerce la figura de la policía administrativa. Bueno, lo que les hacía referencia a la policía administrativa es que no es un ente. Digamos, la policía administrativa es una figura o es una facultad, en este caso, que se otorga para poder llevar a cabo una fiscalización. De esta cuenta les identificaba que en particularmente es una fiscalización funcional, y de esa cuenta la fiscalización funcional nos conlleva pues a que los propios entes del Estado sean garantes de cumplir con las funciones administrativas. Por ejemplo, y por eso les citaba el marco del Congreso de la República, porque ahí evidentemente a través de la interpelación a ministros, que es el juicio político, se puede llevar a cabo, en este caso, el ejercicio de esta policía. Dice Berardo que en cuanto se habla de figura jurídica, ¿a quiénes se refiere? ¿Qué tipo de figura jurídica, amigo? Yo con mucho gusto le puedo contestar si me amplía un poquito su pregunta. Dice Ofelia que dentro de la policía administrativa entra también el organismo legislativo, el cual, en cuanto a los hechos administrativos, se constituye. Bueno, considero, Ofelia, que definitivamente, digamos, en cuanto a la policía administrativa, y por eso les hacía referencia el marco del control parlamentario, porque efectivamente es el organismo legislativo el que ejerce esta función. Cuando les citaba el marco de las distintas entidades, cuando identificábamos la forma de fiscalizar al Estado, hablábamos primero en un punto de que podía ser a través de la Contraloría General de Cuentas, pero que en este caso no íbamos a hablar de la fiscalización de recursos, sino que en este caso de la fiscalización de actividades. Y esta fiscalización de actividades se encuadra a la función parlamentaria de fiscalización y que en este caso este aspecto lo ejerce ¿quién? El Congreso de la República. Kimber le dice que no indicó exactamente qué artículo habla de la denominada policía administrativa. Bueno, lo que les hacía, ¿verdad? No les hice referencia a una legislatura específica, pero a bien, la interpelación se encuentra regulada en la Constitución Política de la República, en el artículo 166 y en el artículo 141 de la Ley del Organismo Legislativo. De esa cuenta, vamos a continuar y vamos a hacer referencia, pues, que Ofelia nos identifica si la policía administrativa también ejerce o tiene que ver con delitos. No, miren, pues, cierto es, y esto es algo que lo debemos de tomar en cuenta, al menos en marco a todo el ejercicio del derecho en general. Recordemos de que, si bien es cierto, estamos acostumbrados a las comisiones de ilícitos y que todo se considere como delito, pero debemos de tomar en cuenta, distinguidos y apreciados amigos, que derecho no es tipificar un delito. Lo que sucede es de que nuestra sociedad es eminentemente conflictiva y consecuencia de ello, todo actuar lo queremos encuadrar en una figura típica y antijurídica. Recordemos que el marco del derecho, o en todo caso, la realización de todo proceso, es siempre conllevar la paz social. Por lo tanto, evidentemente, cuando les explico, digamos, yo sé que escuchamos policía e inmediatamente se nos viene a la memoria la Policía Nacional Civil. No, la policía, en este caso administrativa, primero no es una entidad, ¿sí? No es una figura, ¿sí? Ojo, es una figura y que identifica. Cada uno de los entes tiene sus distintas funciones. En particular de la interpelación, ya vamos a hablar en concreto de la interpelación y van a encontrar cuál es el objetivo toral. No es imputar delitos. Ojo, cuando hablaba de la Contraloría General de Cuentas, la Contraloría General de Cuentas tampoco lo hace con la finalidad de imputar delitos, sino que hace, en este caso, evaluaciones, auditorías y audita, particularmente esa es la palabra correcta, audita con la finalidad, pues, de que los gastos públicos sean realizados de forma eficiente y eficaz. De esa cuenta,
cuando existe, porque, ojo, la Contraloría General de Cuentas no solo pretende buscar acciones ilícitas, no, la Contraloría General de Cuentas lo que trata es de que se encuadren todas las adquisiciones en un buen actuar, en este caso administrativo de integración. Si hubo errores, entonces esos errores van a ser sancionados administrativamente, pero si se encuentra que ya no son tan errores, que son actos con dolo, que están violentando el patrimonio del Estado, ahí viene entonces la responsabilidad del empleado, particularmente del funcionario público. En la policía administrativa, para que le quede claro a la compañerita Ofelia, y que agradezco su pregunta, porque, digamos, así podemos entender un poquito, o abonar un poquito más en la clase, entendamos que digamos, lo que se pretende en el juicio político, particularmente, va a ser determinar si el ministro, o en este caso, quien está ejerciendo el cargo público, tiene esa capacidad y puede recibir un voto de confianza, ¿sí? Si tiene voto de confianza, evidentemente, pues va a continuar ejerciendo el cargo. Si no cuenta con ese voto de confianza, entonces el ministro puede ser removido de su cargo. Entonces la función no es tanto pretender imputarle un delito o identificar si comete ilícitos, no, es para velar que esté cumpliendo su trabajo, ¿sí? Para, digamos, para dejarlo de una manera un poquito más, o explicar de una forma más coloquial, es eso. Es verificar que cumpla su trabajo, que haga lo que las funciones así le establecen y le determinen, si hay confiabilidad en que se cumple y si tiene la capacidad e idoneidad en el ejercicio del cargo. Eso es lo que se pretende. Y por eso es que ahora, ya espero haberle podido aclarar, distinguida compañera, vamos a identificar entonces el marco de la interpelación, y contestándole al compañero Eric, la interpelación se fundamenta en el artículo 166 de la Constitución Política de la República y en el artículo 141 de la Ley del Organismo Legislativo. ¿Qué es la interpelación? Definitivamente vamos a identificarlo como la figura jurídico-política mediante la cual el Parlamento controla los actos y las políticas administrativas del primer ministro o presidentes del Consejo de Ministros y los ministros de Estado. En Guatemala, los ministros de Estado son órganos con competencias administrativas, lo que hace que nuestro régimen sea un régimen eminentemente semipresidencialista y semiparlamentario. ¿Esto por qué, amigos? Bueno, para entenderlo es porque efectivamente, y esto es derivado también de la forma en que nos hemos organizado administrativamente. La Constitución Política de la República, recordarán ustedes que establece que nuestra forma de organizarse administrativamente es a través de la descentralización. La organización administrativa es eminentemente entonces descentralizada. Siendo descentralizado, en este caso, el órgano administrativo, evidentemente, todos y cada uno de los entes van a tener unas competencias administrativas diferentes, y ahí es donde viene la interpelación. Por eso la interpelación no se hace al presidente, porque si dicen al presidente, mire, relacionado al sistema de salud, ¿por qué no está mal? Bueno, el presidente al final de cuentas podrá tener o no tener la información, pero quien la tiene a ciencia cierta es el ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Ahí entonces comprendemos el ámbito del semipresidencialista. ¿Por qué? Porque obviamente hay directrices del Plan General de Gobierno a través de los cuales se va a establecer una línea conductora lógica y de lo cual se va a pretender que en este caso se cumpla con las funciones. Ojo, no solo esa, en general todas las funciones administrativas y estas que tengan una línea conductora vinculante en cuanto a la realización de superar el bien común. Ahí entonces establecemos que la Constitución Política de la República regula la interpelación a ministros, en este caso en el artículo 166, y establece la obligatoriedad a los ministros de presentarse a las citaciones. Ojo, obligatoriedad. Y esto quiere decir entonces que los ministros no pueden decir no quiero ir, no puedo ir, no se me antoja ir. Tienen que ir, y es que lo establece la legislación. Vamos a darle lectura. Dice, establece la legislación, o en este caso la Constitución,
Los ministros de Estado tienen la obligación de presentarse al Congreso a fin de contestar las interpelaciones que les formulen por uno o más diputados. Se exceptúan aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados. Ese es el procedimiento de interpelación, lo que está en el segundo párrafo. Ya vamos a hablar de él, pero vemos cómo efectivamente se le establece esa obligatoriedad al funcionario público de comparecer al Congreso de la República. De esa cuenta, ¿cuáles son las excepciones de interpelación? El mismo artículo 166 de la Constitución Política de la República nos identificaba pues que las excepciones son en este caso cuando hay asuntos diplomáticos y las operaciones militares pendientes. En estos aspectos no pueden ser sometidos a una interpelación los ministros, y es que efectivamente comprendamos que evidentemente el ministro va a tener en este caso limitaciones, ¿verdad? Porque a lo mejor tal vez la información está susceptible o está en verificación o puede tener cualquier situación de hecho que evidentemente no permitan una efectividad en interpelación. La interpelación entonces se va a identificar o se va a verificar en particular para que el mismo o el ministro en este caso pueda contestar las preguntas que se le realicen en marco a su función administrativa. De esa cuenta, entonces podemos entender pues que evidentemente la Constitución Política de la República da una protección, ¿verdad? En este caso al funcionario y empleado público, y en este caso pues los asuntos diplomáticos que evidentemente bueno, van a determinar en este caso relaciones que se establezcan con otros estados, en qué consiste en este caso los términos del mismo, y obviamente son aspectos que van a ir o se van a enrolar particularmente en el ámbito del derecho internacional público o privado, según corresponda. Y en este caso, en estos asuntos, pues el ministro no va a poder ser sometido a preguntas en ese sentido, sino que se va a realizar a través de preguntas especiales que van a ser vinculantes específicamente a la función administrativa. Bueno, ¿cuál es el procedimiento de interpelación? El procedimiento de interpelación, como lo hemos visto en el artículo 166 de la Constitución Política de la República, establecemos que planteada la interpelación, las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros sujetos de interpelación. Tiempo en un plazo no menor de 48 horas. Ojo, veamos cómo aquí se establece un plazo particular. 48 horas de anticipación. ¿Y tiene consecuencias, Lick? Por supuesto. Planteada la interpelación, el ministro no puede ausentarse del país y el día de la sesión o el día que se señala la sesión de interpelación, después de leída y aprobada el acta de sesión, se procederá a dar inicio a la misma. Entonces, ¿qué es la interpelación, Lick? La interpelación va a ser entonces esta serie de preguntas y que se le van a realizar al ministro, y por eso lo establece. El presidente dará la palabra. ¿Qué presidente? El presidente del Congreso de la República dará la palabra al diputado interpelante, es decir, quien motivó la interpelación, quien procederá a hacer una breve exposición de la razón de la interpelación. Y ojo, esto es importante porque la razón es qué motivó, a dónde se dirige y por qué se está instando este juicio político. Y consecuencia a ello se van a hacer como elemento las preguntas básicas. El ministro interpelado deberá responder las preguntas y obviamente al concluirse con ellas, cualquier diputado, ojo, cualquier diputado podrá realizar las preguntas que considere pertinentes. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a establecer, vamos a determinar y particularmente vamos a, en este caso,
comprender que efectivamente se le otorga, en este caso, este efectivo derecho al ministro de poderse defender. Y esto es un aspecto que se establece en el artículo 141 de la ley del organismo legislativo, que establece: planteada una interpelación en el punto de agenda de una sesión que se refiera a mociones y proposiciones o escrito dirigido a la Secretaría del Congreso, de una vez se procederá por el presidente a anunciar la hora y la fecha en que se llevará a cabo la interpelación, la cual deberá ocurrir no más tarde de una de las 5 sesiones inmediatas siguientes. En el mismo acto, la secretaria del Congreso procederá a notificar mediante oficio al ministro que ha de ser interpelado, citándolo a concurrir. ¿Y debe de llegar el ministro Lix? Sí, la Constitución Política le obliga, de conformidad con el artículo 166, a acudir a la citación correspondiente. Y en el mismo artículo 141 se patentiza nuevamente el marco del artículo 166, a través del cual se identifica y se establece que el ministro debe de comparecer en este caso, y se le debe de formular las preguntas básicas de la interpelación con un periodo no menor a 48 horas de la realización de la diligencia. De esa cuenta, ¿qué sucede? Inmediatamente viene el debate. En este caso, el artículo 142 de la ley del organismo legislativo establece: en el orden del día de la sesión señalada para la interpelación, después de leída y aprobada la misma, se procederá a dar inicio a la misma. ¿Y qué procede? Una vez en este caso se emita la resolución, durante el debate o en una de las 2 sesiones inmediatas siguientes, 4 o más diputados podrán proponer al Pleno del Congreso la aprobación de un voto de falta de confianza al ministro interpelado. Y esto se fundamenta en el artículo 143 de la ley del organismo legislativo, que establece: durante el debate a que se refiere el artículo anterior, el que identificábamos en la presentación anterior, los diputados podrán proponerle al Congreso el voto de falta de confianza. El voto de falta de confianza es negocio, es en moción privilegiada que se pondrá a discusión sin demora alguna. Ojo, ¿para qué es el voto de falta de confianza? El voto de falta de confianza es porque no se determina o no se establece que el ministro tenga la aptitud para el ejercicio del cargo, y de esa cuenta se somete, de conformidad con el artículo 144 de la ley del organismo legislativo, se establece que si por lo menos la mayoría absoluta del total de los diputados aprobase el voto de falta de confianza en contra del ministro, ojo, deberá presentar inmediatamente su dimisión al presidente de la República. Entonces, el voto de falta de confianza es para que el ministro presente su dimisión, y en todo caso se haga el cambio correspondiente del ministro. Este aspecto de la falta de confianza, pues obviamente es lo que motiva el juicio político. Básicamente es hacerle ver al presidente de la República que no se cuenta con las calidades suficientes para que el ministro ejerza el cargo correspondiente. De esa respectiva cuenta, esa es la razón esta es la razón específica a través de la cual se lleva a cabo el marco de la interpelación. ¿El ministro tiene derecho a apelarle? Sí, el artículo 145 de la ley del organismo legislativo establece que si el ministro en contra de quien se emitió el voto de falta de confianza hubiese recurrido al Congreso de la República, se señalará día y hora para la sesión. ¿Esto con qué finalidad, distinguidos amigos? Para que se lleve a cabo el marco de la apelación. ¿Por qué apela? Porque evidentemente tiene derecho de recurrir, ¿verdad? La Constitución Política de la República nos establece esta garantía de una segunda instancia procesal. Dice Oscar: ¿a qué consecuencias legales se enfrenta el ministro al negarse a asistir a la interpelación? Bueno, definitivamente es una obligatoriedad, y es que, digamos,
consecuencias, obviamente, si la Constitución le establece que es una obligación, ¿qué pasa si no cumple? Incumplimiento de deberes, ¿verdad? Bueno, de esta cuenta vamos a identificar o vamos a establecer la citación. Significa que los ministros de Estado y todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir al Congreso de la República cuando sus comisiones y bloques legislativos lo consideren necesario a efecto de que se aclaren situaciones relacionadas a los negocios o con las competencias que se ejercen los funcionarios o empleados públicos. Cuando hablamos de negocios, obviamente no estamos hablando de actividades ilícitas. Estamos hablando del marco de la forma en que se está llevando a cabo la funcionalidad propia del Estado. Y con esto, distinguidos y apreciados amigos, pues vamos a dar por concluida nuestra clase del día de hoy. Agradecerles a todos. Si alguien tiene alguna duda de lo que hemos identificado, voy a habilitarles 2 minutos y proceder a cerrar nuestra presente sesión de clase. Los veo en breve. Bueno, concluyendo con nuestra respectiva clase, distinguidos amigos, vamos, en este caso, dice Misael, si esta clase entra al parcial, no entra, amigo, esta es para el examen final. ¿Qué diferencia hay entre citación e interpelación? Bueno, la interpelación es porque efectivamente es el juicio político y la citación puede ser para un verificativo administrativo de información. Ofelia dice, cree que hay un limbo legal porque recuerda que la exministra de Educación Aceña al Congreso le dio voto de confianza. Ella puso su renuncia y Bechet no se la aceptó y no pasó nada. Bueno, en este caso, sí, no, desconozco el caso, sinceramente desconozco el caso, pero el juicio político tiene esa función, ¿verdad? Que el ministro cumple, digamos, él cumple con presentar su dimisión al cargo y si no se la aceptan, pues creo que no es algo que puede imputársele a él como tal. Por lo tanto, entonces vamos a dar por terminada nuestra presente sesión. Desearles a todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes, éxitos, bendiciones y esperando pues que tengan la mejor de las tardes, específicamente en ejercicio de sus respectivas clases virtuales. Tengan la mejor de las tardes, distinguidos y apreciados amigos, cuídense mucho, éxitos, bendiciones y recuerden que Universidad Rural somos todos. Tengan una excelente tarde, hasta la próxima.